tardes, doctores, doctoras. ¿Pueden escucharme bien? A ver, escríbanme aquí a través del chat para saber que se escucha apropiadamente, si el volumen del audio es correcto. Perfecto. Hola, Shadeni. Hola, Sofía, Mariel, Regina, Sara. Bienvenidas. Joshua, bienvenido. Perfecto. Muy bien. Entonces me escuchan bastante bien. Bueno, pues déjenme, igual voy proyectando pantalla. El plan el día de hoy, igual, el plan es tratar de discutir casos clínicos con el simulador, tratar de que obtengamos la mayor cantidad de información y retroalimentación, discusión de cada uno de los casos clínicos a los cuales tenemos la posibilidad de enfrentarnos de manera aleatoria, ¿no? Entonces, espero que después de este par de semanas de descanso entre Semana Santa haya sido buena oportunidad para descansar, para reflexionar y saber reorganizarse con sus proyectos y pendientes que tengan. Entonces, a ver, pónganme un emoji de cómo van regresando de las vacaciones, en lo que esperamos un par de personas más por conectarse. Si vienen descansados, playita, o más cansados de cómo se fueron. ¿Todo bien? Órale, muy bien, Araceli, ya como con lista para empezar, perfecto. Esto es un poquito, un minutito de romper el hielo del diálogo del día de hoy, en lo que voy proyectando pantalla. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, qué bueno, me da gusto saber que poco a poco, recuerden que tienen que hacer su espacio para descansar, tomarse su espacio. Es muy importante. Uno de los hábitos de este libro clásico que en algún momento hemos discutido de los hábitos de las personas altamente efectivas es afilar la sierra. ¿Y a qué se refiere con esto? Que tengamos nuestros espacios de recuperación, espacios para poder descansar y desconectarnos un poquito de este proceso de aprendizaje y de preparación hacia el examen nacional. Entonces, recuerden que este examen es muy mental, es muy, muy, muy mental. Entonces, tienen que estar en sus mejores condiciones para poder llegar en rangos óptimos. Entonces, dígame si ya están listos y listas para empezar la sesión y la discusión de casos clínicos. Ok, perfecto. Muy bien, pues vamos a darle. Bueno, vamos a ver este primer caso clínico. Es una mujer de 15 años de edad con antecedente de infecciones de vías aéreas recurrentes desde la infancia y tiene pancreatitis de repetición. Tiene tos productiva mucopurulenta diaria, disnea y ha tenido 3 episodios de neumonía en el último año. Si analizamos sus signos vitales, tiene 37,5 de temperatura, una cardíaca en 88, respiratoria en 18 por minuto, satura 92% y tiene un índice de masa corporal en 18. A la exploración física destacan crepitantes vivasales y tiene acropaquia. Leucocitos en 12.500, una PCR en 35 miligramos por decilitro, con una tomografía de tórax que tiene dilataciones anómalas en lóbulos superiores, engrosamiento bronquial y atrapamiento aéreo. Le hacen un cultivo de esputo que es compatible con Pseudomonas aeruginosa y te preguntan qué estudio complementario es prioritario para identificar la etiología subyacente en este caso. Una biopsia de mucosa nasal, niveles de alfa-1 antitripsina, la cuantificación de inmunoglobulinas o hacer un test de cloro en sudor. ¿Ok? Entonces voy a lanzar la pregunta, como ustedes ya están acostumbrados. Vamos, vayan analizando. Ya sé que ya muchos de ustedes saben de qué se trata este padecimiento. Déjenme nada más aquí lanzar la votación de la pregunta número 1 del simulador. Listo, ya pueden empezar a contestar. ¿Ok? Entonces analicen el caso clínico. Vamos a tratar de aprovechar al máximo todos los datos que son importantes en relación a esta enfermedad y 30 segundos para contestar. Recuerden que tienen aproximadamente un minuto por pregunta en un examen tipo NA. 10 segunditos más. Muy bien, finalizamos esta primera pregunta y pasamos a la siguiente, de este caso clínico seriado. ¿Qué hallazgo, qué patrón espirométrico esperarían en esta patología? Es el más comúnmente observado en esta patología. Un BEF1 de más del 80% con una capacidad vital forzada más del 80%, un BEF1 FBC menor al 0,7 sin mejora del broncodilatador, un BEF1 FBC, capacidad vital forzada más de 0,7 y una capacidad vital forzada menor de 80%, o un BEF1 FBC menor a 0,7 con aumento de más del 12% del BEF1 post broncodilatador. Entonces, parece trabalenguas, pero así es como ustedes tienen que recordar qué enfermedad tienen
y qué tipo de patrón de enfermedad pulmonar podría tener esta paciente. ¿Ok? De acuerdo a eso, van a encontrar el hallazgo espirométrico más asociado a esta enfermedad. Entonces les doy 15 segundos más. Muy bien, 5 segunditos más. Finalizamos votación, bastante dividida las opciones de respuesta, y pasamos a la tercera pregunta seriada, que es de tratamiento. ¿Qué esquema antibiótico recomendarían para esta paciente? Anfovea más voriconazol, vancomicina con ertapenem, acitromicina más claritro y ciprofloxacino más tobramicina. Entonces lanzo la pregunta y después de que ustedes contesten, recuerden que viene el proceso de retroalimentación, análisis y tratar de sacar el máximo provecho de este caso clínico, de tal manera que ustedes se familiaricen con la enfermedad y con los hallazgos típicos de la misma. Muy bien, 73% de participación, finalizamos esta votación, ¿ok? Bueno, vamos a analizar este caso clínico. Entonces, primero me gustaría que ustedes me digan ante qué enfermedad están sospechando, qué enfermedad creen que tenga esta paciente. Recuerden que en el examen es, con todos los hallazgos que ustedes estén viendo en el escenario clínico que les están preguntando en la viñeta del caso clínico, tienen que estructurar un diagnóstico. Y una vez estructurando ese diagnóstico, ustedes van a hacer una propuesta de tratamiento, diagnóstica y todo el pronóstico en relación a la enfermedad. Entonces, partimos de que tenemos un diagnóstico apropiado. Me gustaría que ustedes se atrevan a decir en el chat qué enfermedad o qué padecimiento creen que tiene. De todas maneras, yo ahorita voy a ir revisando las preguntas y voy a contestar de acuerdo a lo que la mayoría creyó el escenario más apropiado. 67%, a ver, vamos a ver qué dicen en el chat. Ok, la mayoría está pensando en un cuadro de fibrosis quística. Ok, bien. Entonces vamos a contestar de acuerdo a este resultado. Les comparto en pantalla que el 67% le pidió, en ese escenario, le pidió un test de cloro en sudor. Ok, vamos a contestar. Y lo que quiero que ustedes tomen en cuenta en esta enfermedad, que 67% pensó o analizó que es un cuadro de fibrosis quística, se relaciona a que es una enfermedad con infecciones de vías aéreas recurrentes que comienza desde la infancia. 15 años tenía nuestra paciente, femenino de 15 años de edad, tiene pancreatitis. En la tomografía, estas dilataciones, que al final del día son bronquiectasias, y un cultivo o cultivos de repetición para pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, el test de sudor mide la concentración de cloro en sudor y es el estudio de elección para confirmar este diagnóstico. Quisiera preguntarles aquí mismo, ¿en qué enfermedad pensarían si lo que necesito es cuantificar inmunoglobulinas? ¿En qué padecimiento? Recuerden que también puede asociarse con enfermedades de repetición, comúnmente también en la infancia. Recuerden que hay una entidad denominada inmunodeficiencia común variable. ¿Ok? Inmunodeficiencia común variable, inmunodeficiencias humorales. ¿Por qué? Porque si es una niña, es una joven, 15 años de edad, que comenzó desde la infancia con infecciones de vías aéreas superiores, tenemos que pensar en deficiencias de inmunoglobulinas, por ejemplo, hipogamaglobulinemias, entidades como la gamaglobulinemia de Bruton, que es rarísima, pero que finalmente se puede asociar con enfermedades, pero particularmente son condiciones sumamente graves de infecciones de neumonías bacterianas graves, y en realidad estas entidades no se asocian con manifestaciones a nivel pancreático ni con a nivel pulmonar, particularmente como son la acropaquia. ¿Recuerdan esta acropaquia, que es lo que denominamos, es el signo clínico más antiguo? Se llama acropaquia o dedos en palillo de tambor. Recuerden que esto se asocia con incrementos en los niveles de BEF1, ¿ok? De BEF1. Y BEF1, a su vez, a nivel cardiopulmonar, ¿con qué lo tendrían que asociar? Si yo veo acropaquia en una persona, ¿qué hallazgo en el ecocardiograma o hallazgo cardiopulmonar tendría que venirse a mi mente? ¿Qué piensan?
¿qué tendría que pensar? Y esto lo hemos practicado y lo hemos repasado y es buen momento para retomarlo. ¿Qué entidad? Hipertensión pulmonar, ¿ok? Exacto, Regina, hipertensión pulmonar. Y ustedes aquí hago el recordatorio rápido. Recuerden que las causas de hipertensión pulmonar pueden deberse a condiciones primarias, es decir, hipertensión arterial pulmonar, ¿ok? A condiciones cardíacas, que es la del segundo grupo de hipertensión pulmonar. Las del grupo 3 son enfermedades pulmonares. Entonces, aquí entrarían las del grupo 3: neumoconiosis, asbestosis, silicosis, em, fibrosis quística, neumopatía intersticiales. Todas las condiciones pulmonares crónicas pueden dar lugar a hipertensión pulmonar. Si te preguntaran en el examen nacional a qué grupo pertenecería el tipo de hipertensión pulmonar de este paciente, la respuesta tendría que ser del grupo 3, asociado a enfermedades pulmonares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien recuerda cuál era la del grupo 4? Que son las asociadas a tromboembolismo crónico. Y las 5, la del grupo 5, son las misceláneas, todas aquellas que no entran ninguna enfermedad cardíaca, ninguna enfermedad pulmonar, ninguna enfermedad tromboembólica, ni a las del grupo 1, que son las de hipertensión arterial pulmonar, que comúnmente asociamos con enfermedades mixtas, con enfermedad mixta del tejido conectivo, con esclerosis sistémica. ¿Quedó claro? Entonces recuerden que cada caso clínico nos da la oportunidad de repasar otros temas. Entonces, aquí estamos hablando de fibrosis quística, una mujer joven, una chica de 15 años de edad que ha tenido infecciones desde la infancia y que además tiene antecedente de afección pancreática, es decir, pancreatitis de repetición, tiene bronquiectasias, por lo tanto, tiene estas dilataciones anómalas a nivel de la tomografía asociado con crepitantes y acropaquia. Entonces, podríamos sospechar que a su vez puede tener hipertensión pulmonar y recuerden del grupo, sería del grupo 3. Grupo 2 son las enfermedades cardíacas. Si te preguntan un caso a un paciente con falla cardíaca y te dicen, ¿puede tener hipertensión pulmonar? Sí, porque tiene falla cardíaca. ¿A qué grupo? Grupo 2. ¿Ok? Si es un paciente con esclerosis sistémica, qué grupo de hipertensión pulmonar tendría? Grupo 1. Si es un paciente con síndrome antifosfolípidos, con enfermedad, con deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, estas condiciones procoagulantes crónicas, entonces probablemente sea el grupo 4, que sería la tromboembólica crónica de hipertensión pulmonar. ¿Qué me hace pensar hipertensión pulmonar en este caso? Que tiene dedos en palillos de tambor, que tiene una condición denominada clínicamente como acropaquia. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta aquí? Recuerden que cada uno de esto es un repaso. La biopsia de mucosa nasal, esta particularmente tendríamos que sospechar, por ejemplo, en discinesia ciliar primaria y los niveles de alfa-1 antitripsina, aunque sí pueden causar bronquiectasias, en realidad estos se asocian con enfisema panacinar y afectan más los lóbulos inferiores. Y la deficiencia de alfa-1 antitripsina comúnmente nos asocia con condiciones de enfermedad pancreática recurrente. ¿Ok? Puede asociarse con cirrosis hepática. Deficiencia alfa-1 antitripsina se puede asociar con cirrosis hepática, con enfisema panacinar, pero no necesariamente, no con pancreatitis. ¿Ok? Entonces, mensaje aquí, la prueba que íbamos a solicitar era el test en sudor, el test de cloro en sudor para determinar o confirmar el diagnóstico de fibrosis quística. ¿Ok? Ahorita, si gustan, pasamos a un repaso rápido de las presentaciones. Ahora, en relación a la segunda pregunta, ojo, una de las cosas que tienen que evaluar siempre en una espirometría es qué tipo de patrón tiene. ¿Es un patrón normal? ¿Es un patrón obstructivo o es un patrón restrictivo? ¿Ok? En general, eso es, tratando de ser simplista, ¿es un patrón obstructivo, un patrón restrictivo o es un patrón completamente normal? ¿Ok? Entonces, veamos qué contestaron en esta pregunta. La previa la contestó correctamente un 67% y veamos cómo aquí estuvo muy variado. La mayoría dijo, ¿sabes qué? El 33% pensó en la opción B y la opción C también anduvo en un 33%. ¿Ok? Entonces, ahí les comparto para que vean cómo contestaron. Y la respuesta correcta en este escenario es una respuesta con un patrón obstructivo sin mejora del broncodilatador. ¿Ok? Recuerden, la opción D, ¿en qué enfermedad verían esta? Prácticamente por prototipo, este patrón.
el que estoy demostrando en el círculo rojo. Exacto. Eso sería típico de qué padecimiento, de asma. Es una condición obstructiva que revierte con el broncodilatador. Puede ser que el patrón de respuesta te lo pongan como un incremento de más del 12% en BF1 o más de 200 mililitros. Entonces, este valor, el valor D, sería en condición de una entidad llamada asma. ¿Ok? Y condiciones obstructivas que tengan poca respuesta al broncodilatador, pues serían el prototipo de una opción del que viene en la opción B. ¿Ok? Entonces ahí era donde estaba el truco con esta pregunta, que era ¿cómo esperaríamos el patrón? Aquí, no sé si esto se los he recomendado, pero si no, ahorita se los comparto en el chat. Hay un librito muy sencillo que vale la pena que ustedes, si quieren aprender a interpretar espirometrías, digamos, desde la perspectiva más básica para examen y para la práctica clínica diaria, se llama Guía de Bolsillo de Espirometría del doctor. Es del INER, ahorita se me fue el nombre, si no mal recuerdo es del doctor Juan Carlos, ahorita se me fue el nombre, pero es una guía de bolsillo. Espirometría, la buscan así, está en PDF y si no, ahorita se las mando. Es del doctor García, aquí está. Entonces, interpretación de la espirometría en 10 pasos. Es un extraordinario texto para interpretar las espirometrías. Entonces, ahorita recuérdenme nada más en el chat, se los mandamos. Es del doctor Rogelio Pérez Padilla y del doctor Juan Carlos Vázquez. Se me acordé el nombre, pero bueno, ahorita lo descargamos y se los hacemos llegar. Esto es importantísimo porque las preguntas que les van a hacer en neumología probablemente tengan que ver con alguno de estos dos patrones, un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. ¿Qué enfermedades en términos generales tienen un patrón obstructivo, asma, EPOC, mientras que las que tienen un patrón de carácter restrictivo son todas las que son parenquimatosas y extraparenquimatosas? Y aquí nunca está de más, siempre les hago esta pregunta: ¿cuál es la enfermedad extraparenquimatosa más restrictiva pulmonar, extraparenquimatosa más común? ¿Qué opinan? Analicen bien la pregunta. ¿Cuál es la enfermedad restrictiva pulmonar más común? Así. Enfermedad restrictiva pulmonar más común. De acuerdo, estimado Osvaldo y Regina, la obesidad. ¿Qué porcentaje de nuestra población tiene obesidad? 30%. ¿Qué porcentaje de la población tiene sobrepeso? 70%. Entonces, si uno de cada tres mexicanos tiene obesidad, va a tener restricción en los pulmones por incremento en la grasa corporal total. Entonces, pero esa restricción no es a nivel del pulmón, no es a nivel del parénquima pulmonar, es extraparenquimatoso. ¿Ok? Eso está afuera de la pared torácica. Por lo tanto, eso va a condicionar restricción y es la enfermedad restrictiva pulmonar más común. ¿Ok? Entonces, en realidad, en esta condición, dice, la fibrosis quística es una enfermedad que produce bronquiectasias, ya lo hemos dicho, y un patrón obstructivo espirométrico en la espirometría. ¿Ok? Un patrón obstructivo progresivo en la espirometría. Entonces, por lo tanto, va a tener esta relación. BF1, capacidad vital forzada por debajo de 0.7. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes encuentren esta relación, la primera respuesta que tienen que tener en la mente es, este es un patrón obstructivo. ¿Ok? Si responde al broncodilatador más de 200 mililitros, más de 12% en BF1, lo más probable es que esté en un escenario de asma. Pero si hay una respuesta, pero es una respuesta pequeña, que no cumple estos parámetros que repito una y otra vez, de más de 200 mililitros en BEF1 o más de 12% de BEF1, entonces es una condición como EPOC o en este escenario clínico de una joven de 15 años, el de fibrosis quística. ¿Ok? Y esto ocurre porque hay una alteración estructural de la vía aérea. Hay un daño estructural propio de la enfermedad. ¿Vamos bien? ¿Ok? Y por último, en relación a esta pregunta, quiero que ustedes me digan, la opción A, ¿para qué enfermedad o qué escenario tendríamos que pensar? Anfo-B y voriconazol. Estos son dos antifúngicos. Entonces, esto sería, por ejemplo, si el aislamiento fuera de un aspergillus, es decir, una condición de un paciente inmunosuprimido, aspergilosis broncopulmonar alérgica,
Entonces, la opción A no tiene lugar, ¿ok? La opción B, de hecho, fue la respuesta más común y nos están dando en el caso clínico que tiene un aislamiento de pseudomonas. Yo les hago una pregunta aquí para que no se les olvide y después cuando estén contestando el ENAR me digan, eso lo dijeron en una sesión. Pregunta, ¿ertapenem tiene cobertura antipseudomona? ¿Sí, no o no sé? ¿Qué opinan? Recuerden que aquí es el lugar para equivocarse, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Regina menciona que no. ¿Alguien más está de acuerdo que sí tiene cobertura anti-pseudomonas ertapenem o no? Bueno, no se animan, pero bueno, ahí está. Para que esto no lo olviden, recuerden que lo repetí una y otra vez. 75% dijo opción B, Banco ERTA, ¿ok? Entonces, aquí es incorrecto y la razón es porque ertapenem no sirve para pseudomonas. Ertapenem es un carbapenémico extraordinario, pero comúnmente lo usamos para aislamientos o aislamientos BLE. ¿Cómo se define un aislamiento BLE? A ver, ¿quién me dice? Recuerden que yo puedo decirles todo, pero lo que quiero es estimular a liberar esas preguntas y después contestarla para que estén atentos y que esto no se haga aburrido, donde nada más estoy hablando, hablando, hablando y ustedes no. ¿Cómo definimos un aislamiento BLE? ¿Qué significa BLE? Que tiene beta-lactamasas de espectro extendido. A mí me dan un urocultivo y esto es bien importante porque ustedes ven urocultivos continuamente. Exacto, Salvador. Beta-lactamasas de espectro extendido. Tú ves al urocultivo, Salvador, y te dicen, es resistente a este, a este, a este y a este. Y aunque el cultivo no te diga que sea BLE, tú sabes que es BLE por esa definición. ¿Alguien tiene claro esto? Si no, ahorita lo explico. Bueno, ¿cómo cuando ustedes vean un urocultivo que tenga resistencia a cefoxitina o a cefalosporinas de tercera generación, repito, tercera generación, es BLE hasta no demostrar lo contrario? Repito esa definición. Si te dan un urocultivo y te dicen es una E. coli, y esa E. coli es resistente a cefotaxima, a ceftriaxona, a ceftazidima, entonces es una E. coli BLE. ¿Y esa E. coli BLE con qué debe ser tratada? Con carbapenémico. ¿Cuál es el carbapenémico que vamos a utilizar en esa paciente? Ertapenem. ¿Por qué ertapenem? Porque se administra una vez al día. Mero, IMI se administran cada 6 a 8 horas respectivamente. IMI cada 6, cada 8 y meropenem cada 8 horas. Hablando de un paciente con función renal normal. Entonces, por favor, díganme si les quedó claro la definición. ¿Cuándo sé que tenemos un aislamiento BLE? Cuando tenemos resistencias a cefalosporinas de tercera generación. ¿Va? ¿Ven urocultivos con frecuencia? A ver, levanten la mano quienes ven urocultivos de pacientes en el hospital, en la consulta, en el servicio social. Es algo común. Entonces, si tú ves esa E. coli y es resistente a ceftria, a cefoxitina, a cefotaxima, no va a jalar. Aunque le pongas 18, 14 días de ceftriaxona, lo cual no sería deseable, ¿verdad? Pero ese paciente no va a jalar, no va a mejorar. Entonces, ertapenem es el tratamiento. Y tienen que recordar también que ertapenem no tiene cobertura para pseudomonas aeruginosa. ¿Vale? Perfecto. Ahora, acitromicina claritro. De entrada, dices dos betalactámicos. Bueno, puedo ocupar dos antifúngicos. Sí, cuando quiero hacer sinergia, cuando tengo una enfermedad que compromete la vida. Pero dos macrólidos, dos bacteriostáticos, mala idea. Y aquí, Cipro le pega bien a pseudomonas y tobramicina es un aminoglucósido que se puede utilizar de manera inhalada, inhalatoria. Entonces yo puedo dar inhalaciones de tobramicina para contrarrestar a la infección o para el aislamiento identificado de pseudomonas aeruginosa en el cultivo de expectoración de esta paciente con fibrosis quística. ¿Quedó claro, doctores, doctoras? De todas maneras, recuerden que cada uno de estos casos tiene aquí su retroalimentación. Banco sería muy útil para Staph aureus resistente a meticilina. Y recuerden aquí lo que les acabo de decir. Ertapenem no tiene cobertura para pseudomonas. Acitromicina, aunque se puede utilizar en la terapia crónica, la realidad es que no son útiles para pseudomonas y menos en combinación con otro macrólido. Y recuerden que las combinaciones de antifúngicos están indicados para infecciones como Aspergillus,
y en este caso tampoco están indicado en exacerbaciones pulmonares bacterianas por fibrosis quística. ¿Listo? Muy bien, doctores, doctoras, díganme si voy muy rápido, si creen que voy demasiado lento, por favor, yo puedo ir ajustando el ritmo en la sesión de acuerdo a qué tal les parece. Recuerden que hay en sus presentaciones dentro de la plataforma, tienen acceso a múltiples videoclases. Entonces, tenemos el tema de fibrosis quística y aquí si nada más repasamos algo rapidísimo, puntual. Bueno, esto generalmente lo pueden ver en tema de tratamiento. Aquí tenemos una videoclase, pero recuerden que los bronquodilatadores son útiles porque el patrón espirométrico, ¿en qué escenario lo utilizamos? ¿Qué tipo de patrón espirométrico da la fibrosis quística? Da un patrón obstructivo. La terapia pulmonar también es parte y finalmente la cobertura de antibióticos también. ¿Ok? Entonces recuerden que en el caso de fibrosis quística hay criterios iniciales y criterios de confirmación y el test de sudor, el test de cloro en sudor es positivo si tenemos un valor de más de 60 milimoles por litro. ¿Listo? Entonces, nada más compartí rápidamente ya algunos puntos. Entonces, les da broncodilatadores porque el patrón que desarrollan es un patrón obstructivo. ¿Cómo definimos un patrón obstructivo? Como una relación BEF1, FBC menor a 70% o menor a 0.7. 0.7 para abajo es obstructivo. Para arriba puede ser normal o puede ser un patrón restrictivo. ¿Cómo diferencio una espirometría normal de una restrictiva? Si la BF1 es normal. Si tengo BF1 normal y FBC, la relación FEB1-FBC más de 70, con FEB1 normal es una espirometría normal. Si tengo una BF1-FBC por arriba de 70, pero la BF1 está baja, es un patrón restrictivo. ¿Ok? Entonces, cuando el BF1 FBC es normal, lo que tengo que ir a ver es cómo está BF1. BF1 normal, entonces la espirometría está normal. BF1 bajo es un patrón restrictivo. Listo, vamos a ver otro caso clínico, ¿ok? Muy bien, es ahí me pasó seleccionar las preguntas, entonces me salió un niño, un recién nacido, entonces estas lamento no poder apoyar demasiado. Va. Ok, vamos a discutir este caso clínico. Masculino de 70 años de edad con diagnóstico de depresión y diabetes tipo 2 desde hace 15 años. En tratamiento con metformina y glibenclamida. Acude a consulta por presentar hormigueo persistente en ambos pies, dificultad para caminar largas distancias y dolor en las extremidades inferiores que empeoran durante la noche. Refiere episodios de hipoglucemia, matutina en los últimos meses y tiene un IMC en 28, disminución de la sensibilidad vibratoria y táctil en ambos pies y el reflejo aquilio está disminuido, pulsos pedios están débiles y tiene una hemoglobina glucosilada de 9.5%. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea en este paciente? Vamos a analizar. Y aquí es una pregunta muy interesante y van a ver por qué vamos a elegir uno sobre otro. Entonces lanzo la votación para ver qué opinan. Vamos a poner como si esta fuera la pregunta número 4. Listo, pueden empezar a contestar. Analicen todo el contexto clínico, las enfermedades, los padecimientos, los síntomas y elijan el tratamiento de primera línea en este paciente. Muy bien, 5 segundos más. Muy bien, 81% de respuestas. Finalizo esta primera pregunta. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál sería el siguiente paso más adecuado para confirmar el diagnóstico del paciente o en este paciente? ¿Una biopsia de nervio, una electromiografía y un estudio de conducción nerviosa, una prueba de monofilamento o una resonancia magnética de columna lumbar? Listo, pueden contestar. Muy bien, 5 segundos.
Finalizamos votación y pasamos a la tercera pregunta seriada. ¿Cuál sería la estrategia terapéutica más adecuada para el control de del paciente? Es un hombre. Suspender glibenclamida y añadir insulina basal más un inhibidor de CGLT2. Iniciar tratamiento con ácido tióptico. Suspender glibenclamida y añadir insulina basal. O incrementar la dosis de metformina y de glibenclamida. Listo, pueden contestar. 5 segundos. Muy bien, vamos a finalizar votación. Ok, son 3 preguntas y vamos a tratar de sacar el máximo provecho de este caso clínico. Lo vamos a hacer como tradicionalmente analizamos nuestros casos con lo que denominamos la metodología de las 3P, que ya ustedes conocen, y vamos a recalcar. Entonces, primero, vamos a poner en un color quién es nuestro paciente. Vamos a analizar con detalle todas las características que tienen que ver con nuestro paciente. Es un paciente de 70 años de edad, tiene depresión, es diabético y esas son sus comorbilidades. Además, toma metformina y glibenclamida. Hasta ahí no sé por qué viene mi paciente, no sé cuánto tiempo de evolución tienen los síntomas que me están presentando, pero ya sé quién es mi paciente. Este primer paso en el análisis de cada caso clínico es sumamente importante porque no voy a analizar de la misma manera un cuadro de disnea de 3 días de evolución a 3 semanas de evolución a 3 meses de evolución. Ni tampoco voy a pensar en las mismas condiciones en un paciente con disnea que tiene VIH, a un paciente con disnea que tiene inmunosupresión por cáncer, a un paciente previamente sano o disnea en un paciente con fibrosis quística, como el caso que acabamos de ver. Entonces vamos a recalcar una vez y otra vez la estructura de cómo analizar un caso clínico. Sé que tiene 15 años de evolución con diabetes. Ahora sí, voy a analizar por qué viene mi paciente y por el padecimiento. No me dicen cuánto tiempo, pero sí me dicen que el cuadro de hipoglucemia lleva últimos meses con hipoglucemia. Entonces aquí tengo 2 padecimientos importantes a recordar. Uno es la hipoglucemia que pongo en un color azul y el otro punto importante es el hormigueo en los pies. ¿Ok? El dolor que tiene en las extremidades inferiores que tiene un empeoramiento durante la noche. Entonces aquí hay algunos datos clave. Uno, empeora durante la noche. Dos, tiene un descontrol glucémico importante. Tiene 9.5 de hemoglobina glucosilada. Si yo les preguntara, en este caso, ¿cuáles serían las metas terapéuticas de tratamiento de diabetes? ¿Cuánto me dirían? ¿Me dirían un valor por debajo de tanto, un rango entre tanto? ¿Qué opinan? Vean las características. Ok, ahí están, tenemos dos opiniones diferentes. Una opinión que dice un rango de 7.5, dos opiniones que dicen por debajo, una que dice por debajo de 7, otra por debajo de 8. Ok, ok. ¿De qué depende qué rango terapéutico vamos a elegir en un paciente con diabetes? Y este es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque pues, estamos hablando de una enfermedad altamente prevalente y altamente preguntada en el ENAR. Recuerden, ¿de qué va a depender la meta terapéutica? Ustedes no van a tratar igual a un paciente joven que acaba de debutar a los 23 años o a los 30 años de edad con diabetes que a un paciente que tiene 70 años. Tampoco van a tratar igual a un paciente de reciente diagnóstico que estás viendo al año de debut del diagnóstico que a un paciente que lleva 15 años. Tampoco vas a tratar a un paciente que tiene función renal normal a un paciente que tiene 15 de tasa de filtrado glomerular, ni vas a tratar a un paciente sin neuropatía que igual a un paciente con neuropatía. Entonces, en la medida que tenga más comorbilidades, más edad, más tiempo de evolución, más enfermedades crónicas, vas a ser más flexible. ¿Ok? Por lo tanto, en un paciente de 70 años de edad con diabetes de 15 años de evolución, que clínicamente ya tiene datos de afección microvascular llamada neuropatía diabética, no vas a ser tan estricto con un valor por debajo de 7%. Entonces vas a buscar un rango que esté entre 7 y 8%. ¿Ok? Repito este rango. 7 y 8%. Por eso aquellos que pusieron menos de 8 es un buen parámetro,
pero no voy a buscar una cifra tan estricta de menos de 7. ¿Por qué? Por el riesgo de complicaciones asociadas a la terapia estricta. ¿Cuáles son esas complicaciones? Hipoglucemia. Y en un paciente que además tiene hipoglucemias ya en los últimos meses, la realidad es que tengo que ser muy cuidadoso con el esquema de tratamiento que voy a dejar, porque si no, pues lejos de darle un beneficio al estatus, al estado clínico, puedo empeorar el estado clínico con más hipoglucemias. Entonces, espero que con esto hayan analizado el caso completo y digan, a ver, este paciente tiene 70 años, es un adulto mayor que tiene neuropatía diabética y probablemente tenga otras características. ¿Cuáles? Enfermedad renal, albuminuria, a lo mejor ya está infartado. Entonces, eso es importante porque además todo lo que tiene aquí son datos clínicos de neuropatía. A la alteración en la sensibilidad, los reflejos aquíleos disminuidos, esto de los pulsos pedios puede hablar de insuficiencia vascular, periférica, entonces es una de mis sospechas y por lo tanto pues tengo que buscar un rango entre 7 y 8%. ¿Ok? Ahora sí, vamos a contestar de acuerdo al punto. Ahora, qué opinaron cuando ustedes se enfrentaron a este caso clínico de manera pues sola, independiente? Pues lo que opinaron fue lo siguiente. Les comparto cómo contestaron y vean cómo el 52% contestó pregabalina como la respuesta correcta. Voy a ponerla, pero quiero que ustedes me digan si contemplaron otra posibilidad, porque la respuesta es incorrecta. Ahora, ¿por qué creen que sea incorrecta? Escríbanme en el chat. Es correcto, doctora Mendoza, doctora Hernández. ¿Qué tratamiento de aquí, de estas cuatro opciones, tendrían la ventaja de tratar la neuropatía y tratar la comorbilidad de depresión? ¿Cuál es el único de estos cuatro que podría ofrecer este beneficio? Es correcto. ¿Ok? Únicamente 15% del grupo contestó duloxetina. Entonces, si bien es cierto es que pregabalina, gabapentina, tramadol, duloxetina, los cuatro son buenos para el tratamiento de neuropatía diabética, son buenos, o sea, te van a ayudar para el control. ¿Cuál sería la mejor respuesta ¿Cuál sería la mejor respuesta en este paciente? La duloxetina, por los efectos que tienen no solo en la neuropatía, sino también a nivel, déjeme borrar aquí el rayoteo que les hice, pero porque tiene un efecto sobre el control también de la depresión. Y realmente la duloxetina es uno de los tratamientos considerados de primera línea en el manejo de dolor neuropático. Y si además coexiste con depresión, la mejor opción de respuesta es duloxetina. Otra que pudo haber sido considerada es venlafaxina, que es un inhibidor dual de recaptura de noradrenalina y serotonina. Y recuerden este beneficio neuropático, tiene un efecto para el dolor neuropático y tiene un efecto para el control de la depresión. Gabapentina, ¿qué beneficio daría? Control de la neuropatía, tiene un efecto sedante. Recuerden que siempre que prescribimos estos fármacos, particularmente pregabalina y gabapentina, ¿en qué momento los mandamos? ¿En la mañana o en la noche? ¿Qué opinan? En la noche, por el efecto sedante que tienen. Entonces, no lo manden en la mañana porque su paciente se va a sentir como yo en este momento, todo débil, cansado en el transcurso del día, por este efecto que pueden tener sobre el estado de alerta. Es decir, pueden dar somnolencia, pueden dar cansancio. Entonces, los utilizamos siempre comúnmente en la noche por este efecto sedante que tienen. Pregabalina, gabapentina, topiramato, fármacos que pueden dar sueño, entonces siempre los prescribimos más en la noche. Tramadol es una terapia, sí se puede utilizar, pero es considerado de segunda línea y no se recomienda como primera opción. Y pregabalina también se considera de primera opción. Sin embargo, en un paciente que tiene depresión, duloxetina es la mejor opción. De hecho, ¿quién prométame que no van a dejar de volver a ver las comorbilidades del paciente a la hora de elegir un tratamiento? Hecho. Gracias, doctora Adri, Regis, Regina, perfecto. ¿Por qué? Porque es parte del análisis del caso clínico. Dices, y esto es de la vida real. Imagínense el caso, pongan el nombre a este paciente. Y está triste, se siente mal, tiene anedonia, bulia, tiene alteraciones del apetito, hiporexia, no duerme bien. Además tiene la neuropatía, pues duloxetina le vendría de lujo. ¿Ok? Muy bien, entonces
15% de las respuestas correctas en esta primera pregunta de este caso clínico seriado. Ahora vamos con la siguiente pregunta de este mismo caso. Entonces, dijimos cuál sería el paso para confirmar el diagnóstico en este escenario y veamos qué contestaron. El 52%, como lo muestro en este momento en pantalla, opinó que la electromiografía y los estudios de neuroconducción serían la mejor opción de confirmar el diagnóstico, lo cual es la respuesta correcta. Entonces, ¿en qué quedamos? Neuropatía por diabetes. Las otras pruebas, ojo, ¿para qué serviría la prueba de tamizaje? La prueba, perdón, ya dije la palabra. ¿Para qué serviría la prueba de monofilamento? Precisamente para qué palabra, qué palabra. Es correcto. Tamizaje. Perdónenme, se me pasó. Mi mente va disociada con el ritmo de pregunta. Entonces, monofilamento es tamizaje. En el consultorio utilizas la prueba de monofilamento para sospechar la presencia de neuropatía. Pero la pregunta es confirmación. Y entonces ustedes tienen que contestar de acuerdo a lo que les están preguntando. Es que es lunes, estamos regresando de vacaciones, exacto. Entonces tengo que agarrar ritmo igual que ustedes. Entonces, electromiografía y estudios de conducción nerviosa. Resonancia magnética. ¿Para cuándo pedirían una resonancia magnética si lo que tú piensas particularmente que es una neuropatía, una neuropatía o una hernia de disco, una afección de la raíz nerviosa? Es decir, ahí la resonancia magnética. Si tuviera un nivel sensitivo, si tuviera datos de focalización, entonces una resonancia magnética sería una muy buena opción. La biopsia de nervio, la verdad es que es rarísimo que hagamos una biopsia de nervio. Y comúnmente los hacemos en enfermedades que no tienes una causa clara, una amiloidosis, una enfermedad que tengas una enfermedad sistémica con afección neuropática, puedes considerar una biopsia de nervio sural. Pero la verdad es que es algo bastante raro. Recalco aquí, la electromiografía y el estudio de neuroconducción son útiles para confirmar la presencia de neuropatía diabética, evaluando la función y la velocidad de la conducción de los nervios, y te permite hacer el diagnóstico diferencial entre diferentes neuropatías. Repito una vez más, la prueba de monofilamento es un tamizaje inicial, ¿ok? No confirma. La biopsia de nervio sural es invasiva y en realidad es una de las entidades, opciones diagnósticas de último recurso cuando ya no sabes qué hacer o cuando te quedan casos de diagnóstico dudoso. Y la resonancia magnética, como decíamos, cuando pienses en una raíz nerviosa, cuando pienses en una neuropatía o una hernia discal, es básicamente el motivo, es el estudio que van a solicitar. ¿Ok? En relación a la última pregunta que tiene que ver con tratamiento, ¿cuál de estos fármacos se asocia con hipoglucemias? ¿Metformina o glibenclamida? Exacto. ¿Alguien recuerda cuál es la vida media de la glibenclamida? ¿Cuánto es la vida media de la glibenclamida? Pregunto esto porque es un fármaco que aunque lo usamos muy comúnmente en México, la realidad es que es un medicamento que no es tan seguro, particularmente en adultos mayores. De hecho, aquí viene una pregunta aprovechando que esta semana empezamos geriatría. ¿Alguien recuerda cuáles son los criterios de Beers? ¿O para qué sirven los criterios de Beers? Polifarmacia, de acuerdo. Y ustedes se van a dar cuenta que dentro de los criterios de Beers, las sulfonilureas no son de los fármacos predilectos en el adulto mayor y aún peor, con alto riesgo de hipoglucemia. ¿Ok? Entonces, cuando eligen un tratamiento hipoglucemiante, tienen que tomar en cuenta este perfil, el riesgo que tienen a hipoglucemia. Y en ese escenario, ustedes no van a elegir fármacos de alto riesgo de hipoglucemia, sino fármacos seguros que sepan que vas a buscar el control glucémico de tu paciente, pero con el menor riesgo posible de hipoglucemia. ¿Ok? Entonces, criterios de Beers son criterios de polifarmacia. Si ahorita yo buscara rápidamente cuáles son los criterios de Beers, se van a dar cuenta que son criterios que son útiles para identificar medicamentos inapropiados en adultos mayores de más de 65 años. Aquí está algún ejemplo. Muestro rápidamente qué grupos de fármacos no son los que nos gustan mucho, son los de criterios. Y aquí les prometo que uno de los que les estoy recordando tienen que ver con las sulfonilureas en el contexto de
de diabetes crónica. Lamentablemente esta tabla no es la mejor, pero vean algunos de los fármacos que pueden dar efectos adversos en población adulta mayor. Hay un montón. Por aquí, seguramente la lista no está completa aquí, pero recuerden, por favor, se los aseguro, los sulfonilureas están dentro de este grupo. ¿Ok? Ahí, creo que le hice así. ¿Quedó claro? Entonces, en este punto, si regresamos otra vez a nuestra pregunta, el ácido tióctico, ¿para qué sería útil? El ácido tióctico te ayudaría para el control sintomático, pero ¿iría hacia el factor desencadenante que es el descontrol glucémico? No. ¿Ok? Entonces aquí el problema en gran medida tiene que ver con el descontrol glucémico. Cuando los pacientes, tú mejoras el control glucémico, la neuropatía mejora. Y además ya le diste duloxetina porque está deprimido y le va a ayudar para la neuropatía. Entonces veamos cómo contestaron en esta opción de respuesta y vamos a hacer el análisis en relación a la mejor respuesta posible. Entonces la mejor respuesta, o la que consideraron la mayoría, un 58%, como lo muestro en pantalla, es la opción de suspender glibenclamida, añadir insulina basal y un inhibidor de CGLT2. ¿Ok? Recuérdenme, por favor, aquí en el chat, ¿por qué un inhibidor de CGLT2? ¿Qué beneficios tiene un inhibidor de CGLT2? Primero recuérdenme los beneficios y después viene la segunda pregunta. Tiene un efecto renal, protector renal, que disminuye a nivel renal, Reyes, baja la albuminuria. A nivel cardíaco tiene un efecto definitivamente cardioprotector, disminuye el riesgo de recurrencia de hospitalizaciones, sirve para el manejo de falla cardíaca, disminuyen de peso a los pacientes. ¿Qué otro beneficio tiene también? ¿Alguien recuerda algo que tenga? Disminuye la glucosilada, no es muy potente, pero baja un 0.5, 0.7 la hemoglobina glucosilada. ¿Qué otro beneficio que es súper importante también en el uso de ICGLT2? Tiene un control antihipertensivo, también bajan entre 3 y 5 milímetros la presión arterial sistólica, es decir, tienen un efecto antihipertensivo. Entonces, por donde le quieras ver, en un paciente con alta comorbilidad, el inhibidor de CGLT2 es un tratamiento que hoy es considerado primera línea. ¿Ok? Ahí viene otra pregunta también que puede ser motivo de evaluación en el ENAM. ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular hasta donde podemos iniciar inhibidor de CGLT2? ¿Cuánto es el punto de corte? ¿Por debajo de cuánto no lo inicio? ¿Recuerdan? ¿Qué rango de tasa de filtrado glomerular? ¿Por debajo de qué punto de corte? 25, es correcto. Menos de 25 no inician inhibidor de CGLT2, pero si tú tienes un paciente que le iniciaste el inhibidor de CGLT2 con 27, 30 y resulta que en la evolución llega a tener 20, 18, 13, no se lo quitas, salvo que inicie diálisis. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo puedo iniciar un inhibidor de CGLT2 como primera línea de diabetes? Siempre y cuando tenga más de 25 de tasa de filtrado glomerular. Para iniciar, para mantener hasta que llegue a diálisis. E inclusive probablemente en unos años esto cambie y lo dejemos incluso en diálisis. Pero ahorita, para fines de evaluación, no inicien por debajo de 25 de tasa de filtrado glomerular, según las recomendaciones de guías. Pero si el paciente tiene menos de 25 y ya lo viene tomando, continúenlo. ¿Quedó claro? Hecho. No menos de 25. Efectos positivos de los inhibidores de GLT2, ya por ahí me hicieron favor de recordarlos, tienen efecto cardiorrenometabólicos, protegen el riñón, la función de la célula beta pancreática, la función cardiovascular, disminuyen la glucosilada, disminuyen la presión arterial y otros beneficios descritos en relación a efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Pero para fines prácticos, con que recuerden esos, es importante. Ahora sí, ¿qué efectos adversos tienen que recordar en relación a un inhibidor de CGLT2? Muy buena pregunta, Adriana. Ahorita te voy a compartir por qué no. Infecciones del tracto urinario, infecciones genitourinarias son de las causas que se asocian los inhibidores de CGLT2. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción es glucosuria y por lo tanto aumenta la frecuencia de infecciones genitourinarias. Ahora, iniciar insulina en este paciente no es contraproducente porque estás iniciando una insulina basal. Y cuando nos referimos a una insulina basal, nos estamos refiriendo a una insulina de larga duración.
es decir, Detemir o insulina de tipo glargina. ¿Ok? Entonces, cuando tú utilizas una insulina de este tipo, Detemir o glargina, recuerden que no hacen picos, no hacen picos de hipoglucemia. O sea, los pacientes no hacen picos y por lo tanto la glucosa no baja bruscamente. Es un efecto que tarda horas en llegar a su máximo y se queda estable a lo largo de 18 a 24 horas y por lo tanto el riesgo de hipoglucemia es bajo. ¿Ok? El problema de la glibenclamida, que de hecho hace un rato les mencionaba, es que es de vida media muy larga. Es de vida media muy larga. Por ejemplo, las sulfonilureas pueden llegar a tener una vida media que puede durar entre 10 y 15 horas. Por lo tanto, el efecto puede durar 1 día y medio, 2 días, dependiendo si hay sobredosis, puede llegar a extenderse hasta 36 horas. Pero la verdad es que la vida media, al menos a recordar, es de 12 horas. Por lo tanto, si yo tengo que esperar al menos 2 a 3 vidas medias para eliminar el fármaco, el efecto de la glibenclamida puede durarme 24 o 36 horas el efecto. ¿Ok? ¿Quedó claro, doctora? Entonces, insulina basal, glargina, detemir son de las insulinas de bajo riesgo porque no hacen picos y el efecto es continuo y permanente. Si ustedes ahorita buscáramos los tipos de insulina, recuérdenme, mira, puedo abrir la presentación. De hecho, hay una presentación de diabetes en la plataforma, pero nada más aquí creo que es más fácil encontrar esto. Miren, esta es justo la que te quería mostrar. Entonces, si ustedes ven estas imágenes, en realidad vean los tipos de insulina que son de acción ultra rápida, Lispro, Aspart, Glulicina. La NPH, vean cómo tiene este pico y va disminuyendo, por eso idealmente lo utilizamos cada 24 o cada 12 horas, dependiendo del descontrol glucémico. Pero estas dos que están aquí, que son la curva en color verde y en color azul, punteado, son glargina y detemir, y vean cómo el efecto en realidad es continuo. ¿Ya? Entonces, aprovecho estas imágenes que están disponibles aquí en Internet rápido para explicar el concepto y que ustedes tengan claro este punto en relación a cada pregunta. Entonces, en un paciente con mal control glucémico, neuropatía diabética progresiva, es importante mejorar el control glucémico. ¿Ok? Ya dijimos, ¿cuánto? ¿Vas a llevarlo menos de 7? No, lo voy a llevar entre 7 y 8%. Suspender glibenclamida debido a su riesgo de hipoglucemia en adultos mayores y mejorar añadir insulina basal y un SGLT2 mejorará el control glucémico sin incrementar significativamente el riesgo de hipoglucemia. ¿Ok? Dejar sulfonilureas y glibenclamida e insulina, mala idea. Nunca hagan eso, ¿eh? No es infrecuente que me tocan ver pacientes que vienen con insulina y que vienen con glibenclamida o glimepirida y pues es inapropiado. Uno es un tratamiento bioral que estimula la célula beta pancreática para producir insulina y por otro lado le estás aplicando insulina. Entonces, en este sentido, el hecho de dar ambas cosas no es buena idea. ¿Ok? Solo dejar insulina basal podría mejorar, pero la verdad es que le estás quitando un tratamiento de primera línea como un inhibidor de CGLT2. Si ustedes revisan las guías hoy, el tratamiento inhibidor de cotransportador sodio glucosa es un tratamiento de primera línea. ¿Ok? Incrementar las dosis de metformina y de glibenclamida tampoco es buena idea porque va a aumentar el riesgo de hipoglucemias aun cuando mejorar el control glucémico. ¿Ok? ¿Cómo vamos, doctores, doctoras? ¿Les ha parecido útil hasta este momento la discusión de estos casos? Yo sé que hemos visto 2 casos clínicos, pero hemos visto muchos puntos importantes a tener en mente a la hora de evaluar y responder. Al final les voy a pedir que cada quien me diga con qué se queda de la sesión, qué datos o qué perlas o joyas se llevan para que no se les olviden. Y si están bien, si están de acuerdo, podemos pasar a otro caso clínico, ¿va? Súper. Excelente. Vamos a ver otro caso clínico por aquí. Ok, muy bien. Hay unos que no sé por qué a la hora de seleccionar en el caso yo no me aparecen luego muchos, em, pero vamos a analizar algunos de los que están por acá. Ok. A ver, veamos este escenario de una mujer de 60 años de edad que tiene 3 gestas, una cesárea y 2 partos. Tiene antecedente de menopausia desde los 52 años y acude por una sensación de peso en la región pélvica. Tiene pérdida involuntaria de orina al toser y estornudar durante los últimos 8 meses. Niega infecciones urinarias de repetición o recientes. No fuma, no consume alcohol, no consume drogas, no toma fármacos.
los signos vitales son normales y al examen físico tiene una masa blanda no dolorosa de 2.2 en la pared vaginal anterior. Su ego es normal. El ultrasonido tiene un volumen residual postmiccional de 70 mililitros. ¿Ok? Entonces, ya todos sabemos de qué escenario estamos hablando. Puede ser preguntado desde varias aristas de especialidad, pero te dicen qué tratamiento se recomienda a todas las pacientes con esta condición. Cirugía, tratamiento quirúrgico, ejercicios de Kegel y cambios en el estilo de vida, la aplicación de estrógenos locales para todas o uso de un pesario vaginal. ¿Ok? Entonces, déjenme lanzar esta pregunta para que ustedes me den su opinión al respecto del manejo más apropiado para esta paciente o para esta condición, como lo dice la pregunta, para todas las pacientes que tienen esta condición. Muy bien, 10 segundos más. Finalizamos esta pregunta con 83% de respuestas. Siguiente, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de elección para el manejo de esta paciente? ¿Una malla suburetral, urotropexia con aguja, reparación del defecto paravaginal o colporrafia anterior? Muy del área de uro, pero al final del día es algo que vemos mucho en medicina interna también. Listo, pueden contestar. Ok, finalizamos esta votación. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento recomendado en pacientes sintomáticas no candidatas a cirugía? Estrógenos tópicos, ejercicios de Kegel, terapia con bioestimulación o uso de pesario vaginal. Ok, muy bien. Entonces finalizamos votación. El 57% consideró la opción D en este caso. Déjeme ver si no tiene una cuarta opción de respuesta. No. Ok, veamos. Este paciente es una mujer con incontinencia urinaria. Otra vez, si analizamos quién es nuestra paciente, vamos a analizar un poco más rápido que el caso previo. Tiene 60 años, tiene antecedente de varios embarazos, 3 embarazos para ser exactos, y también tiene el componente ya de que pues, la menopausia fue alrededor de los 52 años. Recuerden que la mujer promedio mexicana desarrolla menopausia alrededor de los 48 o 50 años de edad. Y tiene incontinencia urinaria, tiene pérdida en los últimos 8 meses. Aquí vemos el tiempo de evolución, es un padecimiento crónico. ¿Por qué? Y este es un gran ejemplo de por qué el tiempo de evolución es importante a la hora de analizar un caso clínico. ¿Qué pasaría si yo les digo que es una paciente con incontinencia urinaria de reciente aparición? ¿Cuál sería o qué sería lo primero que tendría que descartar en una paciente 60, 70 años de edad que comienza con incontinencia de un par de días de evolución? ¿Qué pensarían o qué tendría que tener en mente como posibilidad diagnóstica? Ok, bueno, si hay alteraciones del estado de alerta, inatención, etc., sí, pero a nivel local, Regina, ¿qué pensarías? ¿Qué sería lo primero que dices, Doc, estoy teniendo pérdida, o sea, no, no deseada o inconsciente de la orina? ¿Qué tendrían que descartar a nivel urinario de primera instancia? Una infección urinaria. ¿De acuerdo?
Así de sencillo. Lo primero que tienen que descartar es un proceso infeccioso. Y entonces, cuando analizan, ya que tiene 8 meses de evolución, ¿les parece que esto es compatible con infección de vías urinarias? No. Por eso es importante que tomen en cuenta el tiempo de evolución. Y entonces te das cuenta que el motivo es pérdida involuntaria de la orina al toser o al estornudar. Entonces, tiene un factor detonante llamado tos y estornudos. Y a nivel dato clave, tiene una sensación de peso en la región pélvica, tiene un ego normal, esto es una de las cosas que aquí voy a recalcar, tiene un ego normal y tiene una masa en la pared anterior no dolorosa, ¿ok? Entonces, ¿de qué les habla este examen pélvico? Esta masa blanda, no dolorosa en la pared anterior, ¿ok? ¿Qué piensan? Piensan prolapso. ¿Qué más? Tiene una orina postmiccional de 70 mililitros. Entonces vamos a ver cómo contestaron la primera pregunta de este caso. Un paciente con incontinencia urinaria de 8 meses de evolución, con una masa abdominal no dolorosa en la pared vaginal anterior, con un examen general de orina. La primera pregunta fue, ¿qué se recomienda para todas las pacientes con esta condición? Para todas las pacientes con esta condición. Veamos qué opinaron. La pregunta número 7. El 83% dijo, ¿sabes qué? Cambios en el estilo de vida. Bajar de peso, acostumbrarse a ir con más frecuencia al baño para orinar y los ejercicios de Kegel. ¿Ok? Entonces, aquí les muestro cómo contestaron. El 83% dio con las respuestas correctas y listo, se los comparto aquí rápida, nada más para que vean que efectivamente así fue como contestaron y vamos a ver la retroalimentación. Entonces, los ejercicios de Kegel y los cambios en el estilo de vida son la recomendación inicial para el fortalecimiento del piso pélvico en todas las pacientes con prolapso, ¿ok? Mejoran la tonicidad muscular, disminuyen los síntomas. ¿Qué otra cosa pudiera ser útil? Bajar de peso. ¿Por qué? Porque al disminuir el peso del paciente, disminuye la presión intraabdominal. Mejorar el estreñimiento. Si tenemos un contenido de materia fecal a nivel del colon, sigmoides, pues comprime la vejiga. Y por otro lado, la disminución del tabaquismo. Entonces, a todos los pacientes con prolapso, vamos a recomendar perder peso, vamos a controlar el estreñimiento si es que coexiste y suspender el hábito tabáquico. ¿Ok? No todos los pacientes requieren cirugía, entonces desde aquí, desde que te dicen que todas las pacientes, entonces el tratamiento quirúrgico no era la mejor respuesta en este escenario. La aplicación de estrógenos locales, ojo, esto pudiera ser útil si tuviera síntomas asociados a resequedad vaginal, infecciones de vías urinarias de repetición, ¿ok? Entonces, es útil en mujeres posmenopáusicas, pero no son universalmente recomendados, ¿ok? Y los pesarios son una opción no quirúrgica, pero no se indican tampoco en todos los pacientes. Entonces, la primera recomendación es para todos los pacientes que tengan prolapso, ejercicios de Kegel y cambios en el estilo de vida. 83% de nuestro grupo contestó esto. Ahora la pregunta sí es muy específica. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico que elegirían en el manejo de esta paciente? Entonces, fue la pregunta 8 y la puedo contestar. El 52% cita que una colporrafia anterior. ¿Ok? Entonces, aquí la recomendación, que era la segunda respuesta más común, que fue un 26% que contestó la opción A, era la opción de una malla suburetral. Veamos la retroalimentación en relación a este caso clínico. Entonces, esta operación de Burch o malla suburetral es el tratamiento quirúrgico de elección para corregir cistocele en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo concomitante. Entonces aquí está la clave. Cistocele con incontinencia urinaria de esfuerzo concomitante. ¿Ok? La colporrafia anterior tiene rangos de curación menores a esta operación de Burch o de malla suburetral. La urotropexia con aguja también tiene un rango de curación, un rango de curación menor que en la operación de Burch, y la reparación del defecto paravaginal también tiene un rango de curación menor. ¿Ok? Entonces, digamos, ¿cuál es la mejor opción de tratamiento quirúrgico o considerado quirúrgico de elección en pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo asociado con cistocele, prolapso? Es la malla suburetral para mejorar esta entidad. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué le ofrezco a todas las pacientes? Ejercicios de Kegel, bajar de peso, suspender el tabaquismo y tratar el estreñimiento.
¿Qué tratamiento quirúrgico es el de elección, el ideal, el mejor? La malla suburetral o operación de Burch. Y finalmente, la última pregunta, que era cuál era la opción en pacientes que no son candidatas quirúrgicas, y veamos cómo contestaron aquí. El 57% dijo uso de pesario vaginal, que es la respuesta correcta, y que ya por ahí la otra retro nos decía que era una opción para pacientes no quirúrgicas. Entonces, los pesarios son una opción eficaz, no invasiva, en pacientes que no desean o no son candidatas a cirugía. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, esta era una pregunta un poquito no tan para internista, pero al final del día es algo que vemos también por la alta comorbilidad de pacientes. ¿Qué datos tienen que recordar? El número de gestas de las pacientes, si el paciente tiene obesidad crónica, si tiene un padecimiento asociado a tos crónica, por ejemplo, EPOC, pues al final el paciente va a estar tosiendo con mayor frecuencia. Esto puede asociarse con mayor grado de pérdida urinaria por esfuerzo. El estreñimiento crónico son factores de riesgo y por eso, y recuerden eso que les mencionaba, cuando tengan un paciente con incontinencia urinaria de nuevo, de primera instancia, esto obliga a pensar la posibilidad de una infección de vías urinarias. ¿Ok? Excelente. Ok, vamos a discutir un par de casos clínicos más. Vamos a pedir que me dé otras preguntas. ¿Hasta aquí algún comentario, pregunta, duda, queja? ¿Está pareciendo útil la sesión? Vamos a ver. Excelente, chava. Vamos a preparar un quiz. Medicina interna. Ay, ya le está escogiendo pediatría. De cualquier tema y cualquier subtema. ¿Ok? Vamos a... Ah, espérame, no le puse ahí cuántas preguntas. Le puse máximo. Seguramente vamos a lanzar 250 preguntas. A ver. Ok. Bueno, medio. No, si no hubiera la opción de Maya María, pues sí, la colporrafia sería una opción apropiada. ¿Ok? Aquí me lanzó 300 preguntas. Vamos a ver. Es que como muchas no las contesto, me las manda como de primera vez otra vez. Entonces, ustedes que ya van contestando con frecuencia, pues son preguntas que se las va a mandar hasta lo último como parte de, ya, vamos a ver esta que es de Mato. Listo, ¿se ve bien la pantalla? No se ve muy grande, muy pequeña, bien. Ok, va, vamos a analizar este caso. Lo voy a ir contestando en la medida que vamos leyéndolo. Entonces, se trata de una mujer de 38 años de edad, previamente sana. Acude a consulta por presentar episodios de moretones en extremidades inferiores, sangrado gingival fácil de 3 semanas de evolución. ¿Ok? Entonces tiene un padecimiento de 3 semanas de evolución con moretones y sangrado gingival. No refiere antecedentes de infecciones, no toma fármacos, esto es importante por el padecimiento. Y a la exploración física tiene las petequias que ya mencionaba, la equimosis y tiene leucos en 5000, hemoglobina en 14, plaquetas en 25,000, creatinina en 0,5, bilirrubina total en 1, ego, proteinuria negativa y eritros negativa. Es un casazo. ¿Cuál es el principal mecanismo patológico involucrado en este trastorno? La deficiencia de trombopoyetina, la producción de autoanticuerpos contra la proteína G2B3A, formación de inmunocomplejos en las membranas basales o activación de la cascada del complemento. Es una pregunta de hematología de un tema súper, súper rentable. Listo, pueden contestar.
Vamos a finalizar votación con un 67% de participación. Esta pregunta le llevó más tiempo. La siguiente pregunta del caso clínico es, ¿cuál es el siguiente paso más adecuado para confirmar el diagnóstico? Resonancia magnética de abdomen, prueba de anticuerpos antiplaquetarios, prueba de Coombs directa o aspirado de médula ósea. Pueden contestar. 10 segundos. Finalizamos votación, 75% de respuestas. Por último, ¿cuál es el tratamiento de primera línea para este paciente? Esplenectomía, inmunoglobulina intravenosa, prednisona 1 por kilo o ciclosporina. Pueden contestar. 5 segundos más. Muy bien, finalizamos la votación. ¿Ok? Muy bien, vamos a analizar. A la cuenta de tres, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? ¿O cuál sospechan que sea el diagnóstico de este paciente? Aquí en el chat. Mujer, joven, previamente sana, 3 semanas de evolución, con moretones, sangrado gingival, trombocitopenia de 25,000. ¿Qué me gustaría que ustedes me recalquen aquí que es importante a la hora de pensar en la enfermedad? ¿Los hallazgos que les están compartiendo creen que sean de importancia? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Bien, no tiene anemia ni tiene otras citopenias. Es decir, no es una mujer joven, es una mujer joven, tiene 38 años, no tiene leucopenia, no tiene anemia. ¿Por qué no tiene, además de que tiene 14 de hemoglobina, por qué creen que le están dando las bilirrubinas? ¿En qué escenario sería útil tener la cifra de hemoglobina con las bilirrubinas totales? Hemólisis. Muy bien, Katy. Muy bien. Entonces, si yo viera anemia y veo bilirrubinas altas, pienso en anemia hemolítica. No tiene anemia hemolítica. No sugiere eso. Ahora, ¿por qué el ego es importante en esta mujer de 38 años que sospechan púrpura trombocitopénica autoinmune o inmune? Si tuvieras proteinuria, si tuvieras eritrocituria, ¿qué enfermedad tendría que saltar? ¿Qué enfermedad de esa que nada más la digo y me emociono y pienso como internista y digo, ¿qué enfermedad pensarían en una mujer? Lupus. Lupus. Si bien es cierto es que el síndrome hemolítico urémico efectivamente tiene hemólisis, que no tiene en este caso, y tiene uremia, que tampoco tiene en este caso. ¿Podría dar afección renal? Sí, podría dar proteinuria y eritrocituria, pero ¿por qué no sería un síndrome hemolítico urémico? Porque no tiene ni anemia hemolítica ni tiene disfunción renal. Y como su nombre lo dice, el síndrome hemolítico tendría que tener anemia hemolítica y urémico tendría que tener deterioro de la función renal. ¿Listo? Entonces, esa no es mi posibilidad porque la función renal es normal, porque las bilirrubinas son normales y porque la hemoglobina es normal. Pero, ¿por qué les decía que lupus podría dar trombocitopenia más algo más? Porque si yo tengo disfunción renal, proteinuria, o tengo proteinuria tres cruces, hematuria glomerular, trombocitopenia en una mujer de 38 años, lupus puede explicarlo. ¿Y qué es algo importante en en la púrpura trombocitopénica inmune? Cuando, ¿qué es algo importante recordar? Es un diagnóstico de exclusión.
¿Ok? Es un diagnóstico de exclusión. Entonces, ¿por qué aquí estoy pensando fuertemente que tiene una púrpura trombocitopénica inmune? Porque no tengo otros datos. Uno, no tengo leucopenia. Dos, no tengo anemia. Tres, no tengo disfunción renal. Cuatro, no tengo datos que me sugieran hemólisis con incremento en bilirrubina a expensas de indirecta. Tampoco tengo datos de disfunción renal que me hagan pensar en una enfermedad extra o afección renal sistémica. ¿Ok? Lo único que predomina es el sangrado, con plaquetas de menos de 30,000, que es un criterio para darle tratamiento. Recuerden ese punto de corte, el criterio de menos de 30,000 de plaquetas, porque es un criterio para darle tratamiento. ¿Ok? Entonces, si ustedes ahorita les estoy proyectando en pantalla rápidamente algunos puntos importantes de este padecimiento, que es el de púrpura trombocitopénica o inmune primaria, nada más rápidamente, es una enfermedad donde hay anticuerpos que destruyen a la plaqueta por la presencia de autoanticuerpos. Y efectivamente, como la gran mayoría contestó, los anticuerpos relacionados a PTI son los anti-G2B3A. Repito, anticuerpos G2B3A. A nivel epidemiológico, el grupo de edad está entre 20 y 40 años. ¿Qué edad tenía nuestra paciente? 38 años de edad. ¿Ok? ¿Qué otro dato importante para pensar en PTI? Es de exclusión. Aquí están los anticuerpos que venían parte de la pregunta. Anticuerpos contra la glucoproteína G2B3A. En niños, la PTI puede ser posinfección viral. Entonces, vean todos esos datos claves puntuales que vienen en esta presentación, que vienen en relación a nuestro caso. Mujer entre 20 y 40 años, que tiene un cuadro de anticuerpos contra glucoproteína G2B3A, que solo tiene gingivorragia, que tiene epistaxis, moretones, equimosis, pero no tiene ningún dato que te haga pensar en enfermedad sistémica. Y por aquí más adelante estoy seguro que debe venir el tema que es un diagnóstico de exclusión. Entonces, no se asocia con esplenomegalia, realmente la esplenomegalia es rara. Aquí hay un síndrome que tienen que recordar que se llama síndrome de Evans. ¿Cuál es el síndrome de Evans? Bueno, pues el síndrome de Evans, que está aquí, es la coexistencia de anemia hemolítica autoinmune con trombocitopenia. ¿Ok? Anemia hemolítica autoinmune con trombocitopenia. También se puede asociar con inmunodeficiencia como un variable, pero realmente el cuadro clínico es de hemorragia mucocutánea. Y esto es importante también cuando ustedes recuerdan en los trastornos hemorragíparos que pueden ser secundarios a la disfunción de la hemostasia primaria o disfunción de la hemostasia secundaria. Primaria, piensa en plaquetas; secundarias, piensa en factores de coagulación. El cuadro clínico es muy diferente, mientras que el sangrado por problemas plaquetarios, llámese defectos cuantitativos, menos plaquetas, o cualitativos, problemas en la calidad de la plaqueta, son más de carácter mucocutáneo, como el caso que estamos viendo. Pero si fuera una hemartrosis, no pienso en PTI. Si el paciente llega con una rodilla de tamaño de un balón, con dolor, no puede flexionar la rodilla, tiene antecedentes familiares de otros pacientes que han tenido cuadros de hemartrosis, no pienso en plaquetas, pienso en factores de coagulación y probablemente sea una hemofilia. ¿Ok? Entonces, datos importantes en relación a PTI: es una entidad asociada a inmunodeficiencia como un variable, se puede asociar a anemia hemolítica y entonces se llama síndrome de Evans, y la manifestación clínica común es de sangrado mucocutáneo. Como les decía, es un diagnóstico de exclusión, lo recalco aquí, lo voy a poner en color en este punto, diagnóstico de exclusión. Por lo tanto, se deben descartar causas sistémicas. Y aquí entran hepatitis B y C, VIH, fármacos, síndrome antifosfolípidos, síndrome de hipertensión portal. Son de las causas que tenemos que descartar. En general, lo pensamos cuando el paciente tiene menos de 100,000 plaquetas, y siempre hay que descartar pseudotrombocitopenia. En este escenario, a lo mejor lo primero es que se debiesen preguntar cuál es el estudio inicial más apropiado. Es hacer una biometría hemática con conteo, porque pues puedes estar ante este escenario de pseudotrombocitopenia. Pero no pienso en pseudotrombocitopenia en un paciente que sí viene por cuadro clínico de hemorragia mucocutánea, epistaxis,
moretones, petequias, ¿ok? Y cuando vamos a hacer un aspirado de médula ósea, pues lo vamos a hacer, ay, perdón, con mi, lo vamos a hacer cuando sospechemos malignidad hematológica. En general no se recomiendan los autoanticuerpos, pero tienen que tener en mente que fisiopatológicamente los anticuerpos involucrados en PTI son los anticuerpos G2B, 3A. ¿Cuándo hacemos aspirado de médula ósea? Cuando sospechas en una enfermedad neoplásica, ¿ok? Que sea hipoproducción plaquetaria, una enfermedad infiltrativa de la médula ósea. Listo, porque ya es, como es un tema más, me emocioné, pero realmente recuerden que el tratamiento es prednisona, 1 por kilo, o dexametasona, 40 miligramos por día, por 4 días. La inmunoglobulina solo lo utilizamos cuando hay sangrado significativo o cuando hay contraindicación inmediata a corticosteroides porque hay un cuadro infeccioso activo, entonces podemos utilizar inmunoglobulina como una terapia puente. Y todas las opciones de esplenectomía, rituximab, fármacos agonistas trombopoyéticos como el trombopac o romiplostim, los usamos ya de última línea, ¿ok? Entonces, este fármaco que está por aquí, que se llama el trombopac, es el equivalente de la eritropoyetina como agente estimulante de eritropoyetina. Este es un agente estimulante de trombopoyetina. ¿Ok? Así como damos filgrastrim, cuando damos filgrastrim para estimular los leucos, damos eritropoyetina para producir glóbulos rojos, eritrocitos. También hay un grupo de fármacos que se da para estimular la producción de plaquetas. Y aquí entran dos fármacos en México. Uno se llama el Trombopac y el otro se llama Romiplostim. ¿Ok? El tiempo, estimada Adriana, es un tratamiento de acuerdo a la respuesta clínica del paciente. Y es terapia, es tema del hematólogo. En general, se va dejando 1 miligramo por kilo de peso y se va disminuyendo la dosis mientras utilizas agentes inmunomoduladores como los que estamos citando en este ejemplo. Pero en general es un tratamiento de primera línea, es prednisona y va a depender el tiempo de tratamiento de acuerdo al grado de respuesta. ¿Ok? Lo que también tienen que recordar es el valor. ¿A partir de qué punto o cifra de corte se utiliza la prednisona? Menos de 30,000 plaquetas. Si yo tengo un paciente con PTI, ya le descarté VIH, ya le descarté virus B, ya le descarté SAF, ya le descarté lupus, ya descarté todas las enfermedades que decíamos que teníamos que sacar de la causa, entonces, si el paciente tiene 60,000 plaquetas, no le doy tratamiento. El único motivo para dar tratamiento es que tenga una cifra por debajo de 30,000 o que tenga datos de sangrado activo asociado con esa cifra plaquetaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si regresamos a las preguntas, para no terminar aburriéndolos demasiado, déjenme borrar aquí esta. Listo. Excelente. Vamos a ir acá a la pregunta del simulador. Entonces, la primera pregunta, todos al mismo tiempo, ¿cuál sería el mecanismo patológico involucrado? Porque no, ojo, no nos están pidiendo la prueba, nos están pidiendo cuál es el mecanismo patológico. La deficiencia de trombopoyetina sería en una condición de un trastorno hepático, en un trastorno donde no produces trombopoyetina y uno de los sitios más importantes de la producción de trombopoyetina es el hígado. ¿Ok? Producción de anticuerpos. Efectivamente, esta era la respuesta más apropiada, que tiene que ver con la púrpura trombocitopénica inmune, y ahí los anticuerpos son contra la glucoproteína G2B 3A. ¿Ok? Muy bien. La formación de inmunocomplejos lo piensas comúnmente en personas como lupus, y en realidad la deficiencia de trombopoyetina, como les decía, esto es algo raro y si ocurriera es más en el contexto de una enfermedad hepática. Entonces, aquí en PTI, enfermedad, paciente que solamente tiene sangrado mucocutáneo, que no tiene otro factor para pensar en otra enfermedad, es que tiene anticuerpos anti-G2B3A. Veamos qué porcentaje del grupo contestó correctamente esta pregunta. Déjeme ver rápido. Aquí está. A ver. Sí, ahí está. Lo contestó correctamente un 63%. El otro 37% dijo deficiencia de trombopoyetina. Vamos a la siguiente. ¿Cuál sería el siguiente paso? El más adecuado. ¿Ok? Y aquí tenemos dos opciones. La prueba de Coombs sería si pensaría en hemólisis. ¿Creen que tenga hemólisis el paciente? Ya dijimos que no tiene anemia, ya dijimos que la DHL, bueno, no tiene DHL, pero tiene bilirrubina total. Entonces no es mi primera posibilidad pedirle una prueba de Coombs. Me quedan dos posibles opciones.
Hacer anticuerpos que sabemos que no se hacen de manera rutinaria o hacer un aspirado de médula ósea. En términos de invasividad, de ser un estudio invasivo, el aspirado de médula ósea es muy invasivo y lo hago cuando sospecho en enfermedad neoplásica subyacente. Entonces la mayoría dijo, yo me voy por algo más conservador, le pido los anticuerpos antiplaquetarios, un 59% del grupo se lo pidió, y en realidad es la mejor respuesta en este momento, porque la pregunta es el paso más adecuado. Recuerden que el aspirado de médula ósea nunca va a ser un estudio inicial, va a ser un estudio para cuando ya agotaste, ya descartaste vitaminas, ya descartaste de manera razonable otras enfermedades. ¿Ok? Muy bien. Y por último, el tratamiento de primera línea. Entonces, aquí igual es importante que recuerden, primera línea. Entonces, en relación a primera línea, dijimos que la esplenectomía no, porque es un tratamiento de refractariedad. La ciclosporina, la satioprina, el micofenolato de mofetil, el rituximab son fármacos que se utilizan de igual de última línea. La inmunoglobulina, aunque es un medicamento que le puede ayudar a esta paciente, la realidad es que es una terapia que utilizamos ante un evento de sangrado agudo, donde necesitamos una respuesta rápida e inmediata, pero la realidad es que el tratamiento es prednisona, 1 miligramo por kilo, y el otro tratamiento que decíamos era dexametasona, 40 miligramos por 4 días. 40 miligramos por 4 días. Es uno de los esquemas que comúnmente se tienden a utilizar para tener una respuesta rápida en el incremento en las cifras plaquetarias. Entonces, el 62% también dijo, no, prednisona es lo que le toca, 1 por kilo, porque es una PTI y porque es el tratamiento de elección para mejorar rápidamente el conteo plaquetario. Vean aquí, como les decía, la esplenectomía es un tratamiento que se considera, dependiendo de la bibliografía, segunda o tercera línea, la ciclosporina de igual manera, en casos refractarios, y la inmunoglobulina, recuerden que se utilizan en contextos de emergencia o cuando requiere una rápida evaluación del recuento plaquetario. El problema de la inmunoglobulina es que es un efecto transitorio, no es un efecto inmediato. ¿Ok? O sea, sí es un efecto inmediato, pero es un efecto, a lo que me refiero es, no de largo plazo. Entonces, siempre la inmunoglobulina la utilizamos como una terapia rápida, efectiva ante enfermedades autoinmunes. Y aquí podemos citar una larga posibilidad de situaciones autoinmunes: miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré, púrpura trombocitopénica inmune, enfermedades o padecimientos donde quiero tener una respuesta rápida, pero transitoria. No va a ser una respuesta, en ningún momento va a ser una respuesta de largo plazo. ¿Ok? Listo, doctores, doctoras. Por favor, díganme, vamos a hacer un ejercicio muy rápido aquí en el chat. ¿Con qué se quedan? Todo lo que se les venga a la mente como un momento de recordatorio rápido de qué fue con lo que se quedaron, qué fue lo que más les gustó, qué aprendieron, todo lo que ustedes puedan ir citando. Pueden poner un ejemplo de tal dato, tal punto clave. ¿Qué recuerdan? Esto es un momento ya nada más como para ir cerrando la sesión de esta discusión que tenemos cada lunes, 6:30, 8 de la noche, 8:15. A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a hacer una recapitulación. Bien, duloxetina en pacientes con depresión y neuropatía. Bien, inhibidor selectivo, inhibidor de cotransportador sodio-glucosa, disminuye la presión arterial. Efecto, decíamos que tiene un efecto de natriuresis, bajan entre 3 y 5 milímetros la presión de los pacientes. ¿Qué otro dato? La duloxetina para neuropatía diabética. Los datos para pseudomonas, ¿qué dijimos? Cipro, tobramicina para fibrosis quística, cipro vía oral intravenoso y tobramicina en inhalación. ¿Qué dijimos ahí también en esa relación? Ertapenem no tiene efecto para pseudomonas. También mencionábamos por ahí con alguien, si se acuerda cómo se define un aislamiento BLE, qué antibióticos en el urocultivo van a resultar como resistentes. A ver, en lo que yo voy viendo, glibenclamida no es buena idea en geriátricos. Está dentro del grupo de los criterios de Beers como criterios, como fármacos no apropiados para la terapia de diabetes en población adulta mayor. Bien. Ya también por ahí ponen que el rango de tratamiento para diabetes va a depender de las comorbilidades del paciente. Pacientes con muchas comorbilidades, pacientes adultos mayores, pacientes con enfermedad renal crónica, con insuficiencia hepática crónica, con neuropatía diabética. Por favor, un rango entre 7 y 8 es bastante apropiado para esta población. Si eres un joven, reciente diagnóstico, 1 o 2 años de evolución con diabetes, joven, sin comorbilidades, función renal normal, función hepática normal, sin neuropatía, sin riesgo alto de hipoglucemias, váyanse a buscar niveles de hemoglobina glucosilada por debajo de 7%. Va. También otro punto que también dijimos, no inicien inhibidor de SGLT2
si la tasa es por debajo de 25 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular. Perfecto. Ahí está, por favor. Ya la autora García María Patricia, gracias por compartir. Por ahí dice, para la mayoría de los pacientes, 7%, adultos mayores saludables, menos de 7,5%, adultos mayores con complicaciones, menos de 8%. Y si tienes un paciente realmente con una expectativa muy pobre porque tiene un cáncer activo, pues la verdad es que incluso dejas de pensar o de tener como tan estrechamente o preocupación por la hemoglobina glucosilada. Perfecto, por ahí Katy también me hace favor de recordar que BLE, el tratamiento por Necol y BLE para aislamientos BLE, el tapenem es un carbapenémico muy frecuentemente usado para estos aislamientos y que comúnmente, recuerden que el tapenem no cubre pseudomonas, que también Katy por aquí hace el recordatorio. Ana Karen menciona que fibrosis quística da un patrón obstructivo progresivo y recordarán cómo me doy cuenta que un paciente tiene un patrón obstructivo en la espirometría con una relación BEF1, FBC, por debajo de qué valor? 70%. Por debajo de 70% es un patrón obstructivo. Si tengo por debajo de 70% en la relación FEB1-FBC y responde al broncodilatador más de 200 mililitros en BEF1, más de 200 mililitros en más de 12% en BEF1, es una respuesta apropiada al broncodilatador y pienso asma. Si la respuesta es menos de 200 mililitros o menos de 12%, sí hubo algo de respuesta, pero no lo suficiente como para pensar en respuesta o reversibilidad, y por lo tanto pienso en enfermedades más como EPOC o fibrosis quística. Muy bien. Dijimos también que que en una enfermedad restrictiva la relación BEF1 y FBC va a ser normal, pero la BEF1 va a ser baja. FEB1, FBC normal con FEB1 baja, piensen en restricción. ¿Ok? Ya también por aquí, Regina mencionaba, ¿cuándo sé que tengo un aislamiento BLE? Cuando tengo resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Esos pacientes no van a jalar aunque les den ceftriaxona, amoxiclap, no, requiere ertapenem. Vida media de glibenclamida, muy larga, o sea, el efecto puede durar 36 horas, la vida media es de 10, 12 horas aproximadamente. También otro dato que se llevan como perla, la PTI es un diagnóstico de exclusión y recordar cuáles son enfermedades asociadas o que tengo que descartar antes de decir que es una PTI. VIH, virus B, virus C, sí, síndrome antifosfolípidos, lupus. Entonces, cuando ya descarté razonablemente todas las enfermedades y tengo un paciente que no tiene otro dato clínico de enfermedad sistémica y tiene menos de 30,000 plaquetas, tiene criterio de indicación de primera línea. ¿Cuáles son los tratamientos de primera línea de PTI? Prednisona 1 por kilo o dexametasona 40 miligramos por 4 días. Por ahí también Omar me hace favor de recordar que la prueba de tamizaje para neuropatía diabética es con monofilamento y el estudio de confirmación de neuropatía diabética se hace con velocidades de conducción nerviosa. ¿Ok? Perfecto. Ya dijimos también que cuando tengo sangrado en un paciente, puede ser por afección de la hemostasia primaria, pienso en plaquetas, PTI, o pienso en enfermedades de la hemostasia secundaria, pienso en factores de la coagulación, como hemofilias. Entonces, cuando tengo hemartrosis, pienso más en trastornos de la hemostasia secundaria, y cuando tengo trastornos de sangrado mucocutáneo, pienso más en condiciones de carácter plaquetario. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, ¿qué más? Por ahí dijimos también, en pacientes que tienen incontinencia urinaria asociado con cistocele, prolapso, la cirugía de Burch, malla suburetral es la mejor opción de tratamiento quirúrgica, es la mejor opción de tratamiento quirúrgica. Los ejercicios de Kegel y los cambios en el estilo de vida son para todas las pacientes con incontinencia urinaria. ¿A qué me refiero con cambios en el estilo de vida? Bajen de peso, suspender tabaco y controlar el estreñimiento. ¿Ok? Repito, en cambios en el estilo de vida, controlar el estreñimiento, bajar de peso y suspender el tabaquismo. Perfecto. Ok, ya no hay nada más. Es todo lo que aprendimos hoy. Es correcto. Otro punto igual importante por ahí. Cuando tengan un paciente con cuadro agudo de incontinencia urinaria, descarten infección de vías urinarias. ¿Ok? Perfecto. Otro punto a ver que ahorita se me viene a la mente. ¿Cuándo indican la pregabalina y la gabapentina? ¿En qué momento del día? Noches. ¿Por qué? Por el efecto sedante que tienen. Entonces no dejen pregabalina nunca por la mañana. Yo sé que son cosas que ustedes ya saben, pero nunca está de más recalcarlo para el beneficio de nuestros pacientes. Ok, entonces siempre predomino en la noche.
¿Qué otro punto vimos también? ¿Qué otra enfermedad? A ver si me recuerdan para ver si se me viene a la mente algún punto clave para recordar. Fibrosis quística, punto de corte, estimado Osvaldo. ¿Cuánto dijimos? Lo pusimos por ahí. ¿Arriba de qué punto de corte? 60, bien. De cloro en orina. De cloro en orina. Cloro en sudor, perdón, ya estoy claudicando. Cloro en sudor más de 60. Piensen en fibrosis quística. Buen punto. También la venlafaxina es otra muy buena opción para el control de neuropatía y de trastorno depresivo en el adulto o trastornos depresivos con problemas de carácter neuropatía diabética. Bien, ¿cuándo le suspenden a un paciente que llega con 20 de tasa y ya viene tomando dapaglifosina, empaglifosina o canaglifosina? La respuesta es, no se lo suspenden hasta que llegue a diálisis. Perfecto. Hasta que se dialice, se lo quitas. ¿Tendrá 12 mililitros? Síguele la canaglifosina, empaglifosina o dapaglifosina. Perfecto. ¿Qué efecto adverso pueden dar los inhibidores? Bueno, los inhibidores de SGLT2. Infecciones de vías urinarias, trastornos, infecciones genitourinarias, cándida, cándida, cándida. ¿Ok? ¿Qué otro punto? ¿Qué más? Ya habíamos dicho, la inmunoglobulina se utiliza en pacientes que tienen sangrado agudo, en pacientes con PTI, y que las opciones de esplenectomía, Rituxi, son tratamientos para refractariedad. Bien, síndrome de Evans. ¿A qué nos referimos con el síndrome de Evans, doctora Valderas? A la coexistencia de dos condiciones, de dos problemas. Anemia hemolítica autoinmune asociado con trombocitopenia inmune. Bien. ¿Qué otro punto importante también dijimos? ¿Tienen esplenomegalia de manera frecuente las PTI? No, no es algo común. Algo bien importante, y si recordamos el caso aquí, no te citan en la exploración física de hepatomegalia. También dijimos síndrome hemolítico urémico. ¿Qué características tiene que tener un síndrome hemolítico urémico? Como su nombre lo dice, tendría que tener dos problemas importantes. ¿Cuáles? Y esto es muy común en niños, pero también se ve en adultos. Efectivamente, la falla renal, que sería el componente de uremia, y por otro lado, el de hemólisis, que sería el paciente con anemia, con elevación de bilirrubina indirecta, con una prueba de Coombs positiva y con DHL muy alta, que es algo bastante frecuente en un paciente con hemólisis. ¿Qué tal, doctores, doctoras? Pues con esto ya, estos últimos 10 minutos de repaso y puntos claves, otra vez me vuelvo a entusiasmar para retomar cada lunes estas sesiones de discusión, de compartir con ustedes todo lo que finalmente es parte de este proceso de crecimiento. Me tomo lugar nada más rápidamente para darle la bienvenida a algunos de los alumnos de nuevo ingreso que ya se están o van a empezar a preparar a través del curso intensivo en Armai, que también pues fueron invitados para esta sesión que es abierta para todos. En realidad, no dejen de estudiar. Algo que me van a estar escuchando todo el tiempo es cuiden mucho su salud mental, su salud física, dormir, hacer ejercicio, tener una buena agenda donde repartan muy bien sus espacios para pasar tiempo con la familia, para pasar tiempo con su mascota, para salir a caminar y despejarse. Yo sé que esto es algo que probablemente a veces como médicos no le damos la importancia que tiene, pero no me voy a cansar de repetirlo. ¿Por qué? Porque por fortuna a lo largo de los años que he tenido la oportunidad de convivir con ustedes en la preparación hacia el examen nacional, veo cómo a lo largo de las siguientes semanas, meses, el nivel de estrés aumenta exponencialmente. Aumenta, pero de manera importante. Y si no, si ustedes creen que son los únicos que se empiezan a estresar por el tiempo, por favor levanten la mano aquí quienes están aumentando o quienes se sienten cada día más preocupados, más estresados, para que vean que en realidad no es algo que solo les pasa a ustedes, sino es algo generalizado. Ahí está el estado basal de Karen. Regina, ya cada vez igual, lo describe como terror, que ya se siente cerca. Por favor, compártanlo, porque de esta manera se dan cuenta que no son los únicos o las únicas que están estresadas. Entonces ya que les respire en la nuca, que ya quieren que sea. Omar también demuestra esto. Y esto es importante, ¿no? Pues es algo que si ustedes lo aceptan, pues definitivamente van a poder buscar estrategias para contrarrestar esta situación. Y por eso nuevamente los invito, hacemos sesiones de psicología, sesiones de pedagogía, no son las que más atraigan al grupo de estudiantes, pero son sumamente necesarias. Y siempre les digo que ustedes deben de ser como un atleta de alto rendimiento que se prepara física y mentalmente para ese evento.
Entonces, por favor, no me echen en saco roto estas palabras. Es algo que por favor necesito que ustedes las acepten, las interioricen y busquen estrategias que les ayuden a mejorar su rendimiento diario en cada una de las actividades que hacen en su práctica diaria y en su proceso de preparación hacia el examen nacional. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a estar muy cerca a lo largo de los siguientes meses, vamos a ir apretando cada vez más. Mañana, para los alumnos, en realidad tenemos también, recuerden que martes y jueves tenemos las sesiones de masterclass. Mañana es geriatría y el jueves es psiquiatría. Y mañana voy a tener el gusto de compartir o voy a conectarme para presentar a un excelente amigo y geriatra extraordinario. Va regresando de Francia de su posgrado. Es un tipazazazo. Yo estoy seguro que les va a caer muy bien y además que les va a ayudar a aclarar todas las dudas de geriatría. Por favor, tengan a la mano su lista de preguntas, de comentarios, esas dudas, porque va a ser una sesión sumamente enriquecedora. Y la sesión de psiquiatría del jueves es una ex jefa de residentes del Instituto Nacional de Psiquiatría, que también es súper crack, y estoy seguro que va a ser alguien que les va a ayudar a resolver muchas de esas dudas que tienen en el área de psiquiatría y que pueden ser, a lo mejor pueden ser 5 preguntas de geriatría en el ENARM, 5 o 7 preguntas de psiquiatría en el ENARM, pero mm, el martes y el jueves van a ver por lo menos el doble o triple de preguntas que pueden ser potencialmente preguntadas en el examen. Entonces vamos a tratar de cubrir esas preguntas que por probabilidad van a ser de las que van a ustedes a enfrentarse en este examen tan importante. ¿Vale? Mira, vinieron muchas de psiquiatría. Gracias, Adriana, por compartir eso. Pues en la sesión del jueves van a ver muchas sesiones, muchas preguntas en relación a la discusión. También recuerden que en las masterclass del 2025-2024 están ahí, hay sesiones de psiquiatría, de geriatría, de medicina interna, cirugía, un montón de material para que ustedes vayan cada vez trabajando en mejorar este desempeño y en su simulador. Otra de las cosas que siempre les digo, bloqueen 20, 30 minutos diarios en su agenda para contestar preguntas en el simulador como lo hicimos el día de hoy. Contesten, aparten 20, 30 minutos diarios, pónganse a contestar así 15, 20 preguntas diarias para que no pierdan el ritmo y vayan familiarizando, tomen tiempo, bloqueen, apaguen el celular, pongan un reloj de arena, díganle a su familia que van a estar contestando preguntas, que necesitan concentrarse en ese periodo de tiempo para que ustedes se vayan familiarizando con contestar preguntas en un tiempo cada vez más apropiado y así vayan entrenándose a este procedimiento de evaluación en el examen. ¿Vale? Pues no me queda más que agradecerles que no me hayan dejado solo el día de hoy, que se hayan conectado a la sesión y que tengan un excelente inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo y estamos ahí a un mensaje de distancia. ¿Vale?